Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenido, querido amigo, a esta travesía que hemos desarrollado con el estudio de la Palabra de Dios, recordando nuestras creencias, nuestras doctrinas, lo que hace parte de nuestros fundamentos y nos ha de mantener de parte de la verdad, aunque vengan circunstancias adversas. Y hoy vamos a entrar a compartir un mensaje bien importante de una de nuestras creencias, la creencia número 23, el matrimonio y la familia. Una de las instituciones especiales que Dios dejó en la tierra y que ha sido seriamente atacada por el enemigo, sigue siendo atacada. Porque recuerden que estamos en el marco del gran conflicto y en el marco del gran conflicto hay ataques contra lo que Dios estableció para que allí se manifieste su amor, su gracia y su bondad. Y por eso tenemos un invitado especial hoy. El pastor Jaime Rivero es líder de nuestras iglesias locales aquí en la ciudad de Bogotá y él está con nosotros para poder responder algunas inquietudes. ¿Cuándo se estableció el matrimonio? ¿Por qué hablamos de la unidad en el matrimonio? ¿Cómo el pecado afectó el matrimonio? ¿Cómo el enemigo ha intentado dañar esta institución sagrada? Y también estudiaremos un poco los roles de la familia y cómo Dios desea que la familia ocupe un lugar importante en medio de una sociedad cada día más desmoronada. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Aquí feliz de estar en este momento tan especial para hablar de un tema que es trascendental para el ser humano. Amén, pastor, gracias. El pastor Rivero está con nosotros y pastor, Génesis 2:18 y 21 al 25 nos habla del matrimonio, el establecimiento del matrimonio. ¿Por qué razón, pastor, Dios estableció el matrimonio en el contexto de la tierra recién creada, recién formada? ¿Cómo lo estableció? ¿Por qué Dios hizo una sola carne? ¿Cómo sucedió todo esto de acuerdo al relato bíblico, pastor? Bueno, es interesante cuando hablamos del matrimonio y la familia, de ese origen del matrimonio según el Génesis, cuando vamos allí al capítulo número 2, el versículo 18, 21 al 25, que es como donde vamos a centrar en este día esta conversación, encontramos allí que la palabra del Señor dice que desde el principio Dios no solo creó los cielos y la tierra, ¿sí?, sino que Dios en su amor y su misericordia también formó el hogar. Y formó el hogar porque el primer hogar que no tuvo ni paredes ni techo, que fue de Adán y Eva. No habían paredes, no había techo, ¿sí?, pero tuvo un pacto. Y eso es lo que debemos resaltar, que fue un pacto que Dios hizo con Adán y con Eva, ¿sí? Y hizo un compromiso, y un compromiso eterno. Y el matrimonio, pues, tuvo allí su origen en ese momento. Y vemos cómo este Génesis nos revela que el matrimonio es originado por Dios. Dios lo origina, no es Adán, no es alguien más, sino Dios en su amor y su misericordia, ese infinito amor que tiene por el ser humano, pues Él decidió. Y si Dios decide, es algo bueno. Amén. Qué alegría poder reconocer en esta hora que esta institución sagrada establecida en el Edén proviene de Dios mismo. Dios mismo, como resaltaba el pastor, no fue una invención humana, no fue alguien que se le ocurrió decir, aquí estamos divididos, unámonos y vámonos a tal lugar. No, Dios lo estableció. Ahora, pastor Rivero, cuando Dios establece la primera pareja con Adán y Eva en el Edén, los hace una sola carne. Es un misterio, ¿no?, entender esto, cómo dos personas diferentes pueden ser una sola carne y cómo Dios estableció ese principio de unidad matrimonial allí mismo en el Edén. ¿Cómo podemos explicar este aspecto tan relevante, pastor? Bueno, en este contexto, cuando se habla de una sola carne, cuando la Biblia habla de que Adán y Eva eran una sola carne, aquí nos habla no solo de la intimidad física, sino también de la unión total de ellos, que era su unión emocional, su unión espiritual y la vida de ellos, la vitalidad de ellos como seres humanos. Y encontramos que Dios, en ese infinito amor, cuando le dice a él o a los dos serán una sola carne, entonces lo hace de una manera donde incluye todo lo que el ser humano somos. Sí, yo creo que este principio es muy importante
en el establecimiento de valores fundamentales de la familia. La unidad hace que la familia vaya en una misma dirección, ¿no, pastor? Sí. Y como el pastor decía, no es solo en términos emocionales, sino en todos los quehaceres de la raza humana. Allí la unidad familiar representa un núcleo fortalecido en donde la presencia de Dios le mantiene. Ahora, pastor, Dios tenía un plan perfecto, creó a la primera pareja, los unió bajo el santo y sagrado vínculo del matrimonio, pero cuando entra el pecado afecta la unidad familiar, afecta la naturaleza del matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros, pastor, hoy ver la manera como el pecado ha afectado esa relación que Dios estableció con un sano y bonito propósito? Bueno, esto puede ser un momento para reflexionar, porque ya lo que Dios había hecho bueno en gran manera y lo que Dios había organizado al ser humano, a Adán y Eva, dando a Adán la oportunidad de tener su esposa, sacarla de su costado y para que fueran allí, estuvieran en unidad. Vemos cómo ahora ese diseño del matrimonio, eso comienza a afectarse, esa unión sagrada comienza a afectarse, ¿sí? Y vemos cómo ese pacto de amor entra a un hombre, a una mujer, pero cuando el pecado entró al mundo, todo cambió. La armonía se rompió, ¿sí? La igualdad se distorsionó y vemos que Dios entonces en ese momento para el ser humano, Adán y Eva comienzan a complicarse la vida, ¿sí? Y el matrimonio comienza a tener ciertos sesgos, ciertas situaciones que pues en este momento estamos sufriendo el ser humano. La humanidad en este momento tiene dificultades cuando hablamos del matrimonio. Sí, el pecado trajo dolor, trajo sufrimiento. Es un capítulo oscuro, el capítulo 3 de Génesis, cuando el pecado dañó y perturbó lo que Dios tenía. Pero, pastor, hoy vemos que a pesar del pecado, la familia puede seguir siendo parte de un propósito especial de Dios, a pesar de las diferencias. Como decía el pastor, Dios creó a Eva de su costado, aquí muy cerca del corazón, ¿no? Sí. No para que ella lo dominara, ni de los pies para que él la pisoteara, sino que hubiera una unidad de propósito, de crecimiento. Pastor, ¿cómo puede hoy una familia, a pesar del pecado, a pesar de lo que causó el pecado y sigue causando, hoy cómo puede una familia, un matrimonio que ama a Dios y quiere servirle, cómo puede vivir en esa unidad que Dios estableció desde el comienzo? ¿Es posible, pastor? ¿Se puede tener algo del propósito inicial de Dios para el matrimonio y la familia a pesar del pecado? Bueno, cuando entra el pecado al ser humano, el ser humano peca, pues antes de pecar, pues ellos estaban desnudos y no tenían, ellos vivían bien, o sea, no tenían como esa vergüenza, ellos no sentían esa vergüenza, ¿sí? Pero después del pecado, ellos se desconocieron, ¿sí? Ellos se acusaron el uno al otro. Comienza a haber entonces esas diferencias y ahí es donde comienza a mostrarse las consecuencias del pecado. Hay esa consecuencia, pero vemos cómo Dios le dijo a Eva, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ya cambia completamente todas las cosas, sí. Se alejan del Señor. No era el plan original de Dios, no era eso. ¿Quiénes hicieron que esto ocurriera? Pues el mismo ser humano, el mismo Adán y la misma Eva hicieron que estas cosas comenzaran a ver y ya comienza a haber un dominio una lucha por el poder, comienza a haber esa competencia entre el hombre y la mujer. Pero eso no viene de Dios, viene del pecado, ¿sí? Viene del pecado y eso resulta en unas consecuencias muy desastrosas para la humanidad. Así que son el resultado del pecado, pero todavía vemos esas consecuencias. En este tiempo vemos esas consecuencias, cómo se oprime, el machismo oprime, humilla, ¿sí? El feminismo ahora en extremo vemos cómo rechaza ese diseño de Dios, el diseño de Dios, pero hay esperanza, ¿sí?
hay esperanza para nosotros. Hay esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos en el nombre del Señor? El Evangelio transforma. El estudio de la palabra de Dios transforma. Vemos que se puede restaurar, ¿sí? Eso dañado se puede restaurar. Cristo vino para sanar nuestros corazones. Cada uno de nuestros corazones vino para sanar, ¿sí? Y Él, entonces, en medio de todo eso, el diseño original puede nuevamente retornar y puede brillar en cada uno de nuestros hogares. Amén. Qué bendición, pastor. Y recuerden ustedes, amigos, que cada creencia trae una buena nueva, porque Evangelio son buenas noticias. Y Dios tiene buenas noticias para ti en todas las Sagradas Escrituras, en cada creencia, cada enseñanza. Y podemos saber que a pesar que el pecado ha intentado destruir la relación matrimonial, la presencia de Dios en el creyente, la obra del Espíritu Santo en el corazón, puede dar vislumbres del propósito perfecto inicial de Dios para que las familias hoy puedan constituirse en, como dice el pastor Ellen White, ¿no? En pequeños cielos en esta tierra que puedan representar la gracia de Dios. Pastor Rivero, necesitamos familias así que alumbren y que puedan traer esperanza a tantos corazones abatidos. Pastor, por último, Sí. ¿cuál es el diseño de Dios para la familia cristiana y cuáles son las responsabilidades de constituir una familia? Cuando una persona va a constituir una familia debe ser consciente de que está siguiendo el plan de Dios, está aceptando el plan de Dios y eso le genera también un compromiso con la sociedad, con la iglesia, con las personas que le rodean. ¿Cuál puede ser ese rol, pastor, que la familia de hoy necesita desarrollar en medio de esta sociedad? Bueno, partiendo de que como el matrimonio fue una idea de Dios, ¿sí? Lo que hemos venido hablando, fue un invento, no fue un invento humano, ni de la cultura que nosotros tenemos hoy día alrededor. Por eso en el Edén, antes del pecado, Adán y Eva vivían en armonía, ¿sí? En amor puro, sin culpa, sin miedo, vivían allí y sin vergüenza. Ellos vivían de esa manera. Nosotros podemos llegar a ese estado, las familias de ahora podemos llegar a ese estado aceptando el plan divino para el matrimonio, ¿sí? Y lo dice la palabra del Señor en cada uno de los versículos que podemos nosotros llegar a leer allí en Génesis capítulo 2, el versículo 18, el 21 al 25. Vemos allí cómo Dios entonces nos muestra a nosotros esa bendición especial. Así que hoy vemos esas consecuencias del matrimonio. Claro que las vemos. Matrimonios rotos, hay violencia, ¿sí? En los hogares, hay infidelidad. Es más, hoy día se muestran modelos alternativos del matrimonio. Vemos cómo la gente busca otras cosas diferentes, pero eso es porque estamos aquí a este lado de la eternidad. Estamos aquí en este mundo lleno de pecado, pero Dios quiere que nuestra fe, en medio de todo esto, de todo el Señor, que es algo poderoso tener esa fe y ese plan de Dios, la verdad es que no ha cambiado. Querido amigo, no ha cambiado el plan de Dios. El plan de Dios en el matrimonio, de tener una familia que tenga la bendición del Señor, eso es algo extraordinario y que podemos, como seres humanos, llegar a ese momento tan especial y reflejar el amor de Cristo en cada uno de nuestros hogares. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén, pastor. Queridos amigos, Dios instituyó el matrimonio, como el pastor lo ha reiterado, lo ha dicho en varias ocasiones, y por eso no le corresponde al hombre trastornar ese propósito. Dios estableció un hombre y una mujer para que conformaran una familia y esa familia cumpliera su propósito. Y hoy la gracia de Dios permite que a pesar del pecado una familia pueda reflejar a Dios en medio de una sociedad cada vez más desbarajustada y apartada de sus propósitos. Pastor Rivero, muchas gracias. Quisiera que le diera un último mensaje a quienes están participando de este espacio referente a ese propósito maravilloso que Dios tiene en el matrimonio y la familia. Claro que sí, querido amigo y querida familia que nos escucha en este momento. Aunque el pecado ha herido a muchos hogares, Jesús puede restaurar el suyo. Amén. Eso es algo especial. La gracia de Jesús nos puede volver al diseño original. El matrimonio santo, una vida, una familia feliz, una vida con propósito. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, volvamos al corazón de Dios para que el matrimonio sea restaurado. Amén. Hay esperanza, amigo.
Quizás estás pasando por alguna circunstancia familiar, quizás eres una dama que te sientes frustrada, triste, vacía. Hay esperanza en Jesús. Quizás eres un caballero que no sabes cómo manejar ciertas circunstancias con tu esposa o tus hijos, pero hay esperanza en Jesús. Jesús es el Dios de esperanza, transforma, eleva y te prepara para la eternidad. Gracias por participar de este espacio. Seguimos adelante con este propósito de avanzar en cada una de nuestras creencias fundamentales. Que Dios te bendiga. Esto es En Esto Creemos.